tal y como habíamos prometido, ya está con nosotros Mauricio Rabuffetti, analista en política internacional, compañero de esta casa, periodista también, por supuesto, para hablar de todas las repercusiones que ha dejado, entre otros temas internacionales, la asunción de Donald Trump y los fuertes anuncios que realizó ya en su primer discurso con directas o indirectas hacia Sudamérica. Lo vamos a conversar con él. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas, bienvenido, feliz año. Feliz año, es cierto, no nos habíamos visto todavía. ¿Y Placer. qué año, qué comienzo de año, Mauricio? En materia internacional, muchas noticias. Sí. Creo que esto de Donald Trump, no sé si te sorprendió en particular a vos, pero ruido seguro que hizo. No, la verdad es que lo que ha anunciado hasta ahora está dentro de lo que se esperaba, digamos, si lo comparamos con lo que fue la plataforma de campaña, que en algún momento hablamos. No hay ningún anuncio realmente que salga de lo que se esperaba, es decir, en materia migratoria, en materia arancelaria, en materia de relacionamiento internacional. Tal vez la característica más saliente es que lo que está intentando hacer, como decimos nosotros en comunicación, es tratando de copar la agenda mediática con un montón de decisiones una atrás de la otra. Recuerdan que el lunes, cuando asume, se va al despacho Oval, bueno, empieza a firmar decretos y mientras tanto hace una conferencia de prensa en la que va respondiendo a los periodistas que cubren la presidencia. La oficina Oval es una oficina relativamente grande, pero al mismo tiempo para meter mucha gente pequeña, donde están los escritorios de algunos presidentes y algunas cuestiones muy simbólicas. Entonces se sentó ahí a firmar decretos y bueno, eso fue lo primero. Aparte lo recibí y decía, bueno, esto es grande, esto es importante, esto es un gran comunicador y empezó por ese lado. Por supuesto ha tomado decisiones que han hecho bastante ruido, ¿no? De todas maneras, si me permiten una primera aproximación, digamos, general, yo creo que más que lo que Trump anunció en su discurso de investidura, lo más interesante para empezar a tener en cuenta, para mirar hacia adelante, para empezar a posicionarnos un poco, como vos decías, en lo que se viene este año con Donald Trump de presidente en Estados Unidos, lo principal es tratar de entender cuáles son los objetivos centrales de esta administración, ¿no? Uno interno y otro externo, para dividirlo de manera muy gruesa y muy rápida. El interno es intentar de alguna manera transmitirle a su base de apoyo electoral que va a pelear por la esencia de Estados Unidos. Para él, ¿qué es la esencia de Estados Unidos? Un país de economía próspera, donde la base social, la base fundamental de la estructura social es la familia tradicional. Habrán visto que Estados Unidos a partir de Trump va a reconocer solamente dos géneros, masculino y femenino, y la familia tradicional entre hombre y mujer. No quiere decir que no reconozca otras uniones porque es un Estado federal, pero sí hay una definición cultural importante que le está trayendo. Y después, además de recuperar esa esencia y recuperar Estados Unidos para los norteamericanos, que es lo que les intenta decir con el tema migratorio, es decir, él achaca a los migrantes, a esa gente que en muchos casos sale desesperada, huyendo de la violencia, de las dictaduras, de la persecución, de la falta de oportunidades, les achaca buena parte de los problemas de Estados Unidos, los problemas de seguridad esencialmente de Estados Unidos, que por cierto está con niveles de crímenes violentos en un nivel casi el más bajo de lo que va del siglo XX, del siglo XXI. Pero por otro lado, a nivel internacional, que es lo que más, digamos, está haciendo ruido en las últimas horas, hay un evidente posicionamiento de Donald Trump en la competencia con China. China es el rival a vencer, no solamente para este gobierno de Estados Unidos, para todas las administraciones estadounidenses de hace décadas. Es decir, son muchos gobiernos norteamericanos. Y en ese sentido hay una serie grande de medidas que van a tomar que tienen que ver con consolidar el dominio económico y el poderío militar de Estados Unidos en el mundo. Tiene que ver con que Estados Unidos, que ha sido, esto lo dijo el canciller norteamericano en el Congreso, Estados Unidos que ha sido esencialmente el líder de lo que se llamó el orden internacional que conocemos hoy, el que existe hoy con Estados Unidos como garante, digamos, de algunas democracias, de la democracia occidental, un poco lo que surgió después de la Segunda Guerra. Bueno, cambiar eso hacia un Estados Unidos un poco más encerrado sobre sí mismo y preocupado más por sus intereses que por velar por los intereses del mundo. Por eso A ver si te entiendo bien. Por eso sí. se está yendo de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, por eso se está retirando del Acuerdo de París, por eso Estados Unidos se encierra un poco sobre sus propias fronteras. Vos decís que de a poco quizás algunos países empiecen a tener por lo menos preocupación por esta
por este intento quizás de una política más aislacionista o más bueno, de enfocarse en Estados Unidos y no tanto en el relacionamiento internacional? Yo no lo llamaría aislacionista porque Estados Unidos, siendo la primera potencia mundial, siempre va a tener consecuencias, haga lo que haga. Sí, lo que hay es un intento clarísimo de concentrarse en lo que son las prioridades, la agenda de temas de Estados Unidos como país, mucho más que de ocuparse de los problemas del resto del mundo. Por eso, si se quiere, Donald Trump le ha dado tanta importancia a terminar rápidamente con los conflictos internacionales que de alguna manera perturban su objetivo, que su objetivo es esencialmente económico. Él lo que quiere es quedar como un presidente que fortaleció la economía estadounidense, que creó, como suele repetir, la economía más fuerte de la historia. Él dijo que ya lo hizo, bueno, ahora dice que lo va a volver a hacer. Él parte de la base de que Estados Unidos tiene una cierta decadencia, esa es la palabra que usa, y entonces lo que está intentando es posicionarse como el presidente que va a cambiar eso. Y habló de la capital mundial de las criptomonedas. Creo que es uno de los anuncios más fuertes para Estados Unidos también, ¿no? Bueno, de hecho lanzó una criptomoneda, lo que se llama un meme stock, que es básicamente una moneda que no tiene valor transaccional, sino que se llama ese Trump, y también su esposa Melania creó ese signo de moneda Melania. Tremendo. Para capitalizar en la gente, digamos, ponga dinero y compre. Se está enriqueciendo, digamos, a partir de su asunción a la presidencia. Es algo bastante polémico, por decirlo menos. Pero para redondear tu pregunta, lo que hay es un presidente que, a diferencia de otros que son demócratas o republicanos, creó en torno a su figura no voy a decir una ideología, pero sí un movimiento. El movimiento que se conoce como MAGA, ¿no? Se llama Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, que desde hace ya 8 años prácticamente lo está impulsando. Y lo que busca es justamente sentar o crear la idea de que Estados Unidos ya no es grande, ya no es la potencia que era, pero tiene que volver a hacerlo. ¿Cómo? A través del petróleo, a través de una economía fuerte, captando empresas que hoy están instaladas en otro lado. Vean lo que fue ayer el discurso en el Foro de Davos. Prácticamente amenazó a los empresarios que estaban en el Foro Económico Mundial de Davos diciéndole, si no quieren pagar aranceles, entonces instalen sus empresas en Estados Unidos. Eso lo dijo en un foro europeo, donde hay empresas que están produciendo en suelo europeo. Por lo tanto, hay sí un presidente que lo que busca es establecer un sistema de competencia frenético y, por supuesto, un sistema de guerra comercial abierta. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera, ¿tiene buen relacionamiento con Javier Milei, con el presidente de Argentina? La otra, amenazó con dejar de comprar petróleo en Venezuela. Sí. ¿Eso de alguna manera es un mensaje para Nicolás Maduro? Sí, hubo varios mensajes para Venezuela. Voy a lo primero, lo de Milei. La verdad es que Javier Milei ha hecho un intento importante de acercarse él a Donald Trump, ¿no? Es decir, no es que Donald Trump sea un admirador de Milei, ni mucho menos, pero bueno, Milei en este momento, para lo que son, digamos, los movimientos ultraliberales en el mundo, representa, es un líder al que siguen, ¿no? Y él se ha acercado a Donald Trump. Después Milei habló del tema del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Y ahí hay una cuestión que tiene mucho de político, porque son esos anuncios que se hacen sin explicar el contexto. Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos no lo decide solamente el presidente, lo deciden en un pequeño y no tan pequeño comité que se llama Ways and Means en el Congreso de Estados Unidos, que es muy autónomo, por cierto, el Congreso de Estados Unidos, y responden a una política de acuerdos. No necesariamente hay acuerdos con países, sino que se abre la ventana a que haya acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, como pasó con Panamá, Colombia y Corea del Sur, que fueron prácticamente en un mismo paquete a inicios de la primera década del siglo XXI. Pero ahí lo que pueda pasar igual repercute directamente en nosotros. Por supuesto, ¿no? Pero ahí había una política, había una idea de Estados Unidos de beneficiar a socios comerciales a través de acuerdos de libre comercio. Hablar de acuerdos de libre comercio con un hombre que tiene una política comercial estrictamente, esencialmente proteccionista, un hombre que está amenazando con poner aranceles a China, a sus principales socios en acuerdos de libre comercio vigentes, parece un poco ilusorio, ¿no? No quiere decir que no se pueda generar porque pueda haber una excepción con Argentina, pero hoy la verdad que parece más una expresión de deseo del propio Javier Milei que una realidad de la política que Donald Trump trae bajo el brazo hacia la Casa Blanca y, por sobre todas las cosas, de la política que el Congreso, dominado por los republicanos, va a exhibir. Sobre Venezuela.
Sobre No, Venezuela, antes de que vayas a Venezuela, dijo Milei que si le ponían como requisito irse del Mercosur para Sí. firmar ese TLC con Estados Unidos, se iba. bueno, sí, eso cualquier país puede salirse del Mercosur. Yo te vuelvo a Claro, repetir, pero sería una mala noticia para Uruguay. depende de la visión que haya del Mercosur. Estoy seguro que hay mucha gente que opina que el Mercosur no ha sido bueno para Uruguay, Claro, y lo sabemos. Ayer desde la Unión de Exportadores, por Y ejemplo, claro, decían porque mala noticia. Mala noticia porque tenemos muchísimas empresas, mala noticia objetivamente, ¿no? Yo coincido contigo, es una mala noticia porque Argentina es un socio comercial importantísimo para nosotros y a través del Mercosur hemos abierto puertas para venderle a Argentina y para comprar desde Argentina, y obviamente que destruir una estructura como la del Mercosur, si funcionara, la verdad que está lento, está anquilosado el Mercosur, sería una situación que generaría un problema, porque aparte quedaría desbalanceado, ¿no? Nos derivamos un poco, pero el Mercosur esencialmente tiene un equilibrio entre Brasil y Argentina cuando lo tiene, y los demás países tenemos economías menos gravitantes. De todas maneras, te insisto, es más una expresión de deseo del propio Javier Deseo, Milei bien. que una realidad de la política actual norteamericana. ¿Y los mensajes de Venezuela? Sobre Venezuela. Venezuela hay dos cosas. El hecho de dejar de comprarle petróleo extrapesado a Venezuela, evidentemente es una advertencia para el régimen de Nicolás Maduro, pero hubo otras. Por ejemplo, la declaración que hizo Donald Trump que incluyó a pandillas, a cárteles, a pandillas como el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana, las incluyó como terroristas al declarar una emergencia, además en una emergencia de seguridad en este plano, y establecer que esa organización está invadiendo de manera depredadora, creo que fue la palabra que utilizó en su expresión, el territorio norteamericano, abre la puerta. Más aún, dijo, estaba invadiendo de manera depredadora en nombre del gobierno de Venezuela. Se acusó al gobierno de Venezuela de estar detrás de una organización criminal que está ingresando a territorio estadounidense. Eso te abre la puerta a un espectro de medidas de seguridad que es enorme. Tiene lógica dentro de lo que ha sido el posicionamiento que ha asumido el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, quien va a hacer su primer viaje a América Latina la semana que viene, incluyendo Panamá, República Dominicana, Honduras, Salvador, Puerto Rico, capaz que me olvido de algún otro, pero lo cierto es que la política digamos, exterior norteamericana va a considerar a Venezuela de forma bastante más estricta y bastante diferente a lo que lo venía considerando Joe Biden, que recordemos, durante la guerra en Ucrania aflojó las sanciones para que hubiera un poco más de petróleo circulando. Hoy Estados Unidos, que es el principal productor y exportador de petróleo del mundo, y la cantidad de petróleo que hay en el mundo es importante, estamos al límite de una sobreoferta, hace que Estados Unidos pueda prescindir del petróleo venezolano hasta cierto punto. Por lo tanto, es dable esperar que la dictadura venezolana tenga ahí un factor problemático con el que lidiar a partir del momento en que empiecen a surtir efecto sanciones o decisiones. Porque también hay otra cosa, ha habido muchos anuncios, pero no ha habido tantas firmas de decretos correlativos a esos anuncios. Es decir, le vamos a poner aranceles a México y Estados Unidos, pero todavía no están firmados, para ponernos un ejemplo. Quedó clarísimo. Bien, hay un último tema, Miguel, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Colombia y el impacto que han tenido las medidas de seguridad de Gustavo Petro. Ha tenido muchísima repercusión en algunos países como Venezuela, como Ecuador. ¿Cómo estás viendo esa situación y de qué manera te parece que puede llegar a afectar a las relaciones diplomáticas, por ejemplo? Bueno, lo de Colombia es realmente triste, ¿no? Porque es un país que ha buscado por muchos caminos llegar a la paz después de décadas de conflicto armado interno, ¿no? Capaz que los más jóvenes no recuerdan, pero los más veteranos sí. Colombia atravesó un periodo de guerrillas, Colombia atravesó un periodo de cárteles con atentados terribles. Después atravesó un periodo de cárteles muy violentos, ya no necesariamente con atentados, pero sí con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con las propias guerrillas. Y el presidente Gustavo Petro, lo que se había propuesto cuando asumió en 2022, era una estrategia de paz total, que quería decir esencialmente tratar de trabajar con todos los grupos que estaban digamos, ejerciendo la violencia, llámese cárteles, llámese facciones escindidas de las guerrillas, llámese guerrillas, como el caso del Ejército de Liberación Nacional, y tratar de pacificar el país. La verdad que no le funcionó. Y ahora a lo que estamos asistiendo es a un rearme de algunas de las facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no entraron en los acuerdos de paz del año 2016 con Juan Manuel Santos, y a una a un aumento de la potencia de fuego del Ejército de Liberación Nacional, que se enfrenta con la FARC
y a su vez con las guerrillas en diferentes puntos del país. La principal zona, la zona más álgida en este momento, que es el Catatumbo, que está ahí al noroeste de Colombia, ha dado una muestra de hasta dónde puede llegar esta gente, ¿no? Porque de lo que están hablando las autoridades es de asesinatos selectivos, de personas que de alguna manera se las considera que tienen algún tipo de antipatía con la guerrilla del ELN. Hay 36.000 desplazados, casi 40.000 leía yo esta mañana, 36.000 me quedó la cifra de ayer o antes de ayer. 40.000 desplazados, municipios que se han convertido esencialmente en tiendas de campaña, en lugares donde en los gimnasios reciben a la gente que tiene que dejar sus hogares. Se armó una crisis humanitaria complicada y el presidente Petro ha tenido que decir, supongo que muy a pesar de él, que si quieren guerra, guerra tendrán, creo que fue la frase que utilizó, porque de alguna manera está volviendo sobre lo que ha sido uno de los puntos principales de su plataforma electoral y de sus objetivos como presidente, que era el de terminar de pacificar a su país. Claramente no lo está logrando, él está reconociendo el fracaso y ahora lo que se espera es que lo que se prevé es que las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, el Ejército, que lo que se ha ocupado hasta ahora ha sido de salvaguardar a esta gente que ha sido desplazada y de trabajar en proteger o intentar proteger a esos poblados, ahora sí avance contra la guerrilla y evidentemente habrá combates. Lamentablemente es un escenario realmente triste para un país que estaba buscando pacificarse. Tremendo. Mauricio Raufetti, lo liberamos porque sabemos que tiene otro compromiso. Estamos al minuto. Sí. Al minuto de salir en la radio. Está bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos para con nosotros y la seguimos en cualquier momento. Buen fin de semana para todos. Un saludo. Bueno.